Un saludo para todos los amigos del canal. Hoy vamos a hacer un video sobre lo que son las memorias, cómo detectar si el daño es memoria, los tipos de memorias, programadores. Lo vamos a hacer en varios capítulos para ver lo que es programación y memorias. Estas son las más comunes. Estas que son las SPI. Estas otras que son las NAND Flash y estas otras que son las eMMC. Esos son los tres tipos de memoria más utilizados en lo que es televisión. Vamos a ver también los programadores que se utilizan. Tenemos el más económico, que es el CH341. Este es el más económico. Este otro, que es el TL866A, que es un poco más avanzado. Este otro, que es el RT809F. Y este otro, que es el más completo, que es el RT809H, que viene para leer y programar los tres tipos de memoria, mientras que los otros solamente se pueden programar y leer las memorias SPI. También vamos a ver los tipos de zócalos que se utilizan para los diferentes tipos de memoria. Tenemos este, que es para las memorias más viejitas, que son de 16 pines, que se utilizan más que todo en tarjetas de pantalla Samsung. Este otro más pequeño, que es para las memorias SPI del tipo 25Q. Este más pequeño, que es para las memorias del tipo 24 de SMD. Este otro, que se utiliza con el RT809H, que es para las memorias NAND Flash. Y por último tenemos este, que es el BGA153, BGA169, que es para el RT809H, que es para la lectura y programación de las memorias eMMC. Este es el conjunto de programadores y sus respectivos zócalos para la programación y lectura de los diferentes tipos de memoria. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar dos tarjetas iguales, el mismo chasis, una funciona y la otra no, y vamos a ver cuál es el problema y cómo determinar si es o no es memoria. En ese caso son tarjetas que utilizan memorias SPI, son tarjetas combo, pero sencillas, no son Smart. Estas son las tarjetas, las dos son iguales, el mismo chasis. Dice que el chasis es TPMS 3393 PB801. Vamos a conectarlas a la corriente y vamos a probarlas. Acá podemos ver la primera, vemos que está encendiendo el standby. La tenemos conectada a un TV160. Vamos a darle power. Una forma sencilla de comprobar el estado de la memoria es comprobando si hay comunicación entre el microprocesador y los puertos periféricos. Vamos a conectarla a la corriente. Esta es la tarjeta que está buena. Y como pueden notar, el LED parpadea indicando que sí hay comunicación. Vamos a hacer la misma prueba con la otra tarjeta que no está encendiendo. Acá colocamos la herramienta, vamos a darle conectarla a la corriente
Y como pueden notar, en este caso el bombillo encendió y quedó fijo, indicando que no hay comunicación entre el microprocesador y los puertos periféricos. Otra forma es comprobando la temperatura del procesador. En este caso vemos que no, que el procesador no calienta. Vamos a medir voltajes para comprobar el estado del mismo. Como primer paso vemos los 12 voltios, que es el voltaje principal en el rectificador. Ahí están presentes los 12 voltios. Medimos los 5 voltios, casi siempre es la bobina más grande. Y ahí están presentes los 5 voltios. Esta es la bobina de 1.2 voltios. Y ahí está presente 1.2 voltios. Falta el voltaje de 3.3 voltios, que está en la patilla 8 de la memoria y en un conversor. Este es el encargado de regular los 3.3 voltios. Y ahí están presentes. Esa es la patilla de 1.8 voltios. Ese voltaje no debe estar presente hasta no darle power a la tarjeta. Y como vemos, ahí está presente. Ese es otro de los síntomas que nos indica que la memoria SPI tiene problemas. Los voltajes en la memoria están bien. Vamos a medir aquí la alimentación de la memoria. Está bien. Y ahí está 3.3 voltios. Con esos 3 pasos podemos comprobar y llegar a la conclusión de que el problema está en la memoria SPI. Con la lectura de la comunicación entre el microprocesador y los puertos, la temperatura del procesador y la presencia de ese voltaje de 1.8 voltios que no debe estar presente hasta no dar power. Como vemos, no hay luz de standby en el indicador, no se acciona el power. Ahora lo que nos queda es buscar el programa correspondiente para cargarlo nuevamente en la memoria. Vamos a buscar una data para cargarla nuevamente. Esa programación la podemos hacer con cualquiera de los 4. La desventaja del CH341 y el TL866 es que hay que utilizar el zócalo para montar la memoria. Hay que despegar la memoria, sacarla y programarla y volverla a pegar. Con el RT809F y el RT809H, la programación se hace a través del puerto VGA. Vamos a buscar una data compatible con este chasis y vamos a utilizar cualquiera de esos programadores para volver a programar la memoria. Aquí ya tenemos todo conectado, tenemos el programador conectado. Vamos a abrir el programa. Vamos a utilizar el RT809H y lo vamos a conectar a través del puerto VGA. Ahí tenemos ya el programa abierto. Nos vamos a la función que dice Auto ISP. Tenemos la tarjeta conectada a la corriente y él automáticamente nos va a detectar la memoria. Vamos a ir a escribir. Ahí ya nos detectó la memoria. Antes de escribir, vamos a abrir el archivo que se va a escribir. Y ahí conseguimos uno
que es para ese mismo chasis, es una RCA, dice que es una RC32A16S con chasis TPMS 3393 PB801. Vamos a seleccionarlo y le damos abrir. Ahora sí, le damos a escribir. Ahí está escribiendo la memoria. Primero borra y luego escribe la memoria. El programador indica que está haciendo la función. Y si todo sale bien, una vez que termine de grabar la memoria, debe la tarjeta de encender automáticamente, indicando que ya está trabajando. Vamos a esperar a que termine el proceso. Ahí el programador nos indica que está verificando la información que se grabó. Ahí ya nos indica que la programación terminó. Ya el programador nos dice que llegó al 100% y el primer cambio que notamos es que ya la luz de standby está encendida. En ese caso la tarjeta no encendió automáticamente. Vamos a comprobar que esté trabajando. Vamos a darle power y pasó a verde. Y ya ahí vemos que estaba en RCA. Vamos a dar power nuevamente. Y ahí, como ven, ya quedó programada con un software para RCA. Y ahí nos está indicando que ya la tarjeta está funcional. Todo eso nos indica que el diagnóstico que se hizo con esos 3 pasos, indicando que la memoria era el problema, estaba bien. Se corrigió el problema, se reprogramó la memoria y ya la tarjeta está funcionando. Acá tenemos la otra que estaba con un programa de Telstar. Si el video les gustó, si tiene alguna utilidad para los que son técnicos, denle like, compartan, comenten, suscríbase al canal y nos vemos en el próximo video, que vamos a comentar sobre las memorias NAND flash, cómo quitarlas, cómo programarlas. Nos vemos en el próximo video.